Vamos a retomar nuestro estudio del Evangelio de Juan. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas en qué estamos en Juan? Juan capítulo 20. ¿Y qué está pasando en Juan 20? Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Eso es lo que ha sucedido. Cristo ha resucitado. Y quiero recordarte que Cristo resucita y hay una serie de apariciones del Cristo resucitado hacia diferentes grupos de personas o diferentes personas. ¿Quién fue la primera persona que vio al Cristo resucitado? Muy bien, muy bien. María Magdalena. Esa es la primera que lo ve y nos lo reporta ahí Juan capítulo 20. Pero luego de María Magdalena sale corriendo hacia Pedro y Juan, ¿recuerdas? Y Pedro y Juan van corriendo hacia la tumba. ¿Quién llega primero? Sale primero Pedro, pero llega primero Juan. Hay un mal chiste que dice de que llegó primero Juan porque Juan tiene 3 cartas, primera, segunda y tercera, ¿verdad? Pedro solo tiene 2, primero y segunda, no sé si fue por eso, pero llega primero Juan allí a la tumba y Cristo no se aparece en ese momento a ellos, sino que la siguiente aparición cronológica que tenemos, esa no está descrita aquí en el Evangelio de Juan. La siguiente aparición cronológica que tenemos es Jesús a las mujeres que venían a ungir su cuerpo. Y luego vemos que se le aparece en algún momento, fíjate, aparece a unos que van camino a Emaús. Pero antes, ¿recuerdas de esos de camino de Emaús? Están descritos ahí en Lucas capítulo 24. Ahí se aparece Cristo a unos de camino a Emaús y ahí aparece. Pero ellos nos dicen que ya se había aparecido a Pedro. Ahí en Lucas 24 ellos nos cuentan que ya se había aparecido a Simón Pedro. Así que cronológicamente es a María Magdalena, a las mujeres, a Simón Pedro y luego a los de camino a Emaús. Y esa misma noche se les apareció a 10 de los 12 discípulos. Judas ya se suicidó, ya se colgó y se despeñó, así que quedan 11 discípulos y se apareció a 10 de ellos. Esa misma noche, domingo en la noche, se apareció a 10 discípulos. ¿Quién faltaba en esa reunión? Tomás. Y esta mañana vamos a estudiar la aparición que Jesús tiene otra vez, ahora a los 11 discípulos, los 10 discípulos anteriores y ahora Tomás con ellos. Eso es lo que vamos a estudiar. Y el pasaje que vamos a ver, fíjate, es un pasaje muy sencillo, no debería tomarnos mucho tiempo estudiarlo. La verdad es que debería tomarnos poco tiempo, pero yo tengo la mala costumbre, ¿verdad?, de extenderme. Pero creo que el principio que vamos a aprender es muy sencillo. Es un principio muy sencillo. La resurrección de Cristo va a confrontar la incredulidad de un discípulo. Te lo vuelvo a repetir. La resurrección de Cristo va a confrontar de frente la incredulidad de un discípulo. Y yo te propongo, antes que le tiremos piedras a Tomás, ¿verdad? Pero no a Tomás que está sentado acá, sino al discípulo, ¿verdad? A Tomás, antes de lanzarle piedras a Tomás, yo te propongo que Tomás somos tú y yo. Tú y yo tenemos ese nivel, ese riesgo de incredulidad, tal cual él. Y creo que los principios que aprendió Tomás en este texto son principios aplicables a nuestra propia vida el día de hoy. Eso es lo que yo veo en el texto y quiero que lo estudiemos. Léelo conmigo, ahí lo tiene citado Juan capítulo 20, el último trozo, del 24 al 31. Dice allí el verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí Juan define claramente cuál es el propósito del libro. Fíjate, es evidente que Tomás no creía y luego creyó. ¿Estás de acuerdo? Es evidente el proceso. Es evidente la incredulidad de Tomás. Es evidente en el texto. Pero yo quiero mostrarte, fíjate cómo este pasaje nos habla de la incredulidad. Pero ¿qué es el antónimo o qué sería lo contrario a la incredulidad? Fe, creer. Y específicamente Jesús nos lo dijo ahí: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es creer sin ver. Eso es fe. En su definición más sencilla, eso es fe, es poder creer sin ver. ¿Sí? La vista es contraria a la fe. Yo no tengo que tener fe de que aquí está Alex, porque lo veo. No lo hago por fe, la vista es contraria a la fe. Es creer sin ver, es una definición muy sencilla de la fe. ¿Sabes? La fe, y yo creo que este texto nos va a meter en el mundo de la fe, nos va a meter en el tema de la fe o de la incredulidad, si quieres verlo, que es la contraparte de la fe. Y yo te propongo que la fe, fíjate, es una situación muy mal entendida, muy poco pensada por los cristianos, altamente necesaria para el creyente. Y a veces a mí me gustaría, fíjate, a mí me gustaría tener una inyección de fe. Eso me gustaría tener a mí. Y cuando yo veo a algunos flaquear en su fe, es tan sencillo como no le creen al Señor, están en una situación compleja y no le creen al Señor, a mí me dan ganas de poder coger esta inyección de fe y meter la inyección de fe, inyectar fe y decir: tengo fe, le creo al Señor. Pero lastimosamente no funciona así. No funciona así. La fe es una cuestión personal. La fe, vamos a descubrir que es una situación procurada. Uno crece en la fe. La fe, al mismo tiempo que es una situación procurada, es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 y 23? No tenemos tiempo de buscarlo, pero recuerdas que el Espíritu Santo produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Produce estas 9 áreas en nuestra vida. Es un solo fruto, estas 9 áreas. Y la fe es parte de esto. Es la obra de Dios en tu vida, es poder creerle al Señor sin ver. Y este pasaje va a desafiarnos a no ser incrédulos, sino creyentes. Otro aspecto interesante dentro del pasaje es que la incredulidad, fíjate, la incredulidad puede darse en cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros puede llegar a un punto de incredulidad tal que puede incluso apartarse de Dios. Ninguno de nosotros está exento. Y este pasaje nos va a mostrar cómo nosotros caemos constantemente en incredulidad. Entonces yo tengo una pregunta grande para nosotros el día de hoy. Yo tengo una pregunta grande y cada uno debe contestarla. Esta es otra cosa, la fe no se hereda. Yo, hermano, yo nací salvo, yo ya le dije, ¿verdad? Me dieron a luz en cuna A, ¿sí? Ahí en sala cuna de la iglesia, ahí me dieron a luz. Y yo he crecido en la iglesia toda mi vida. Ahí he crecido, entonces yo he heredado la fe de mis papás y yo soy creyente de tercera generación. Entonces yo he heredado doble, porque mi abuelo y mi papá, eso no se hereda. La fe no se hereda. Fíjate, la fe es personal. Entonces yo tengo una pregunta sencilla, arriba te la pongo. ¿Incrédulo o creyente? Son las dos opciones que nos da el texto. ¿Incrédulo o creyente? Y antes que des respuesta con sencillez a esta pregunta, quiero que evaluemos el texto y veamos cómo se puede caer en incredulidad. Veamos a Tomás. Tomás ahora se vuelve nuestro ejemplo. Lastimosamente para él, ¿verdad? En la historia él queda como ejemplo de incredulidad. Él es nuestro ejemplo de incredulidad. Y tú y yo nos podemos parecer mucho a él. Y yo por eso te planteo ahí que la incredulidad es un riesgo inminente. Incredulidad, un riesgo inminente. Cualquiera podemos caer en incredulidad. Quiero que veas los primeros versos. Mira el verso 24. Quiero que veas
cómo Tomás cayó en esta incredulidad. Es evidente que él es incrédulo. Mira el 24 y el 25. Pero Tomás, es interesante que nuestro texto comience con un pero. Pero Tomás. Sí, los peros de Dios. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo. Si quieres las cuestiones interesantes aquí del texto, Dídimo es una transliteración de una palabra que significa gemelo. Obviamente él tenía un hermano gemelo por algún lado, no lo conocemos, pero tenía un hermano gemelo. Es interesante que le llamen Tomás, llamado Dídimo, llamado gemelo, porque yo creo que tú y yo somos muy gemelos a él, ¿verdad? Muy parecidos a él. Pero entonces Tomás, uno de los 12 apóstoles. Solo otro detalle, ¿por qué uno de los 12? Porque Jesús tenía muchos discípulos, pero tenía 12 apóstoles. Yo quiero que entiendas la diferencia. Siempre tienes que hacer esa diferencia. Discípulos, todos. ¿Cuántos discípulos? Muchos. Juan capítulo 6 es nuestro mejor ejemplo de discípulos. Yo hablaba con un grupo anoche que Juan capítulo 6 versículo 66, dice 666, fácil de memorizar, ¿verdad? Juan 6:66 dice que muchos de sus discípulos se echaron atrás y ya no seguían con él. Los discípulos incluso se pueden echar para atrás. Entonces muchos discípulos, muchos seguidores, pero él tenía los 12. Los 12 es un grupo especial. Tomás es parte de los 12. Quiero que entiendas que es un discípulo que ha caminado con el Señor, que le ha visto, no es un desconocido para Jesús. Este que era parte de los 12, mira cómo comienza el verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Interesante, ¿eh? No estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Recuerdas cuando Jesús vino a ellos? Están los versos anteriores y lo estudiamos. ¿Qué día llegó Jesús? Un domingo, primer día de la semana. Llegó un domingo por la noche. Llegó un domingo por la noche y se puso en medio de ellos. Ellos tenían la tranca puesta. ¿Te acuerdas eso? La puerta cerrada, bien cerrada por temor a los judíos, dice el verso anterior. Y aparece en medio de ellos y dice, paz a vosotros. Te puedes imaginar, Lucas nos describe que estaban escandalizados, tenían gran temor. Y allí Jesús aparece en medio de ellos. Ellos se gozan de estar en su presencia. Y recuerdas que Jesús hace dos cosas. ¿Qué cosas hizo Jesús allí con ellos? ¿Recuerdas? Les da su paz, paz con Dios, y la paz de Dios les da 2 veces su paz. ¿Recuerdas que Él les da el Espíritu Santo? ¿Recuerdas? Que sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Yo te explicaba cómo esto es posible en el Antiguo Testamento y aquí antes de Hechos 2, en el día de Pentecostés, cómo el Espíritu Santo podía posar sobre cualquiera de ellos. Tomás no estaba allí. Guarda eso en tu mente. Tomás no estaba allí. Verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos. Debemos entender que está incluyendo a los otros 10 apóstoles, pero seguramente aquí están los otros discípulos. María Magdalena probablemente. Están los 2 de camino a Emaús. Recuerda que ellos también lo vieron. Allí en el texto anterior estaban los 2 de camino a Emaús, según los otros evangelios sinópticos. Entonces los otros discípulos le dijeron, al Señor hemos visto, con toda seguridad los apóstoles. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Solo como detalle interesante, Tomás es quien nos hace referencia a los clavos en la crucifixión. ¿Sabes tú que si no fuera por la declaración de Tomás, probablemente no podríamos estar seguros que Cristo fue clavado? Porque algunos eran crucificados atados. Pero Tomás nos confirma acá que habían clavos en sus manos, solo como detalle. Es Tomás quien nos dice que Salmos 22, que dice, horadaron mis manos y mis pies, se cumplió literalmente. Solo como detalle, si no fuera por la declaración de Tomás, no estaríamos completamente seguros que Cristo fue atravesado por los clavos. Pero él dice, no creeré. ¿Sabes? Lo que vemos en Tomás es un proceso degenerativo de incredulidad, en el cual tú y yo podemos meternos con facilidad. Tú y yo podemos meternos en un proceso en el cual degenerativamente podemos llegar a no creerle al Señor. No creerle. Y yo te planteo el proceso acá de una manera muy sencilla. En primer lugar, ¿cómo es Tomás, este discípulo incrédulo? En primer lugar, fíjate, es un discípulo que no estaba en la congregación
con los otros discípulos? Piénsalo. Los discípulos estaban congregados un domingo en la noche y él no estaba. ¿Por qué no estaba Tomás? No lo sabemos. Estaba desanimado. Recuerda que acaban de matar a Jesús, no encuentran el cuerpo, es un verdadero problema. ¿Por qué no estaba Tomás? Quizás estaba desanimado, quizás alguien de su familia estaba enfermo, quizás andaba de vacaciones. No sabemos exactamente, y qué bueno que el texto no nos dice por qué, porque no lo excusa. Simplemente sabemos que Tomás no estaba. Pero yo quiero que entiendas qué es lo que se perdió Tomás. Tomás no estaba en la congregación de los discípulos, y por no estar en la congregación de los discípulos, en primer lugar, no tuvo la presencia de Cristo con él. En segundo lugar, no recibió la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Él no recibió la paz de Dios. En tercer lugar, no vino sobre él a posar el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no estaba sobre él. ¿Sabes? Quiero que notes que la Biblia nos está diciendo algo ahí. ¿Por qué nos tiene que contar que Tomás no estaba congregado con ellos? ¿Sabes? Porque Tomás somos tú y yo. Y yo quiero desafiarte a algo. No congregarse tiene un costo bien alto. No congregarse nos ayuda a dar pasos hacia la incredulidad. Porque cuando nos congregamos los discípulos acá, por cierto, por eso nos congregamos domingo, porque los apóstoles se congregaron a partir de ahí los domingos. De hecho, notaste que después, cuando volvió a aparecer Jesús ahí, estaban congregados 8 días después. Y en la manera de contar de los judíos, 8 días después es domingo. También lo decimos acá, ¿verdad? Te veo de hoy en 8. ¿No decimos eso? Sí, significa el mismo día dentro de la otra semana, es esto. Los domingos, pareciera históricamente que todos los domingos comenzaron los apóstoles y los discípulos a reunirse. Pero es acá en la congregación de los discípulos que Jesús aparece en medio de nosotros. Cristo dijo claramente, ¿recuerdas? Donde se congreguen 2 o más, se congreguen en mi nombre. ¿Qué dijo Jesús? Allí estaré yo en medio de ellos. Yo quiero que entiendas que cuando nos congregamos los domingos en su nombre, Cristo está aquí. Aparece acá y dice, paz a vosotros. Y la paz de Dios viene a este lugar. Entonces quiero que entiendas que no congregarse tiene un costo alto. Un costo que deberíamos medir, un costo que cuando lo hacemos costumbre puede llegar a darnos pasos hacia la incredulidad. Y comenzamos a no creerle al Señor, porque no estamos en la presencia de Cristo. Pero no solo eso, la obra del Espíritu Santo se mueve entre nosotros también. Yo quiero que entiendas que Cristo está en ti, que el Espíritu Santo está en ti, pero que hay una, fíjate, voy a ocupar esta palabra a propósito, hay una presencia mística de Dios entre nosotros. No solo está en nosotros, sino que se mueve entre nosotros. Ahí estoy yo en medio de vosotros. Por supuesto que tú puedes decir, hermano, pero yo puedo irme y oír el mensaje por YouTube. Qué bendición, ¿verdad? San YouTube que ustedes tienen ahí. Y vamos y oímos el mensaje allí. Pues, sí, claro. Y el Espíritu Santo está dentro de mí. Así es. Pero te has perdido de una presencia mística de Cristo entre nosotros, en medio de nosotros, que no puede ser reproducida por Wi-Fi. Eso no se pasa. Quiero que entiendas que congregarse tiene un valor y lo contrario es real. No congregarse tiene un costo. Y Tomás es un ejemplo de esto. Yo he sentido que me estaba enfriando, hermano, que ya no estoy creyendo. Una pregunta válida es, ¿cómo estás tú congregándote? ¿Fielmente? ¿Realmente lo has hecho parte de tu vida? Y no estoy hablando de solo esta iglesia. Tú sabes que hay muchas buenas iglesias locales en esta ciudad. Es congregarse en el cuerpo de Cristo, en la congregación de los discípulos. En primer lugar, eso es lo primero que vemos en Tomás. Pero lo segundo que vemos en Tomás, fíjate, es que es un discípulo que no creyó el testimonio de los apóstoles. Viene allí el versículo 25, tú lo leíste conmigo. Le dijeron pues los otros discípulos, están los apóstoles ahí incluidos, al Señor hemos visto. ¿Y qué dice Tomás? No, yo necesito ver para creer. ¿Sabes a qué nos congregamos acá? ¿Sabes a qué nos congregamos acá? A estudiar el testimonio de los apóstoles y profetas, la palabra de Dios.
Quiero que entiendas algo de la fe. Y yo te voy a repetir esto varias veces en este mensaje. La fe no es creer por creer. Hay un falso pensamiento positivo allí de crea que usted puede, dele, hágale, crea. Y es un pensamiento positivo y uno dice, no, sí puedo. Es como cuando de chiquito me decían a mí, ¿verdad? Me caía y diga, no duele, no me duele. Y yo decía, no me duele, pero sí me duele, pero no me duele. Es esto, ok. La fe no es un pensamiento positivo. Donde uno dice, yo creo que puedo, ese empleo es mío, yo creo, y adivina qué, el empleo no es tuyo. Y entonces uno se frustra y dice, ¿qué pasó? Yo creo, y no pasó. Yo creo, yo te he dicho, ¿verdad? Yo creo que ese Mercedes-Benz rojo, mate, con rines especiales, es mío, pero no es tuyo, es de alguien más. Yo creo. ¿Qué es la fe? La fe no es creer por creer. Yo te he dicho que si yo digo, yo creo, estamos en un tercer nivel acá. Yo creo que si me lanzo, floto. Yo creo, y me lanzo, de verdad, con toda mi creencia. ¿Qué va a suceder? Me voy a quebrar allá abajo. No voy a flotar. Entonces, ¿qué es la fe? Si no es creer lo que yo quiera. Es creer el testimonio de los apóstoles y profetas. Es creer lo que Dios ha dicho. La fe es creer en una persona. No es creer en cualquier cosa. No es creer por creer. Es porque yo tengo una relación con Cristo y Cristo me ha dicho algo. Sígueme acá. Porque Cristo, tengo una relación con Él y Cristo me ha dicho algo, entonces le creo. Eso es fe. Él ha dicho que voy a flotar de un tercer piso. No, entonces ¿por qué estoy haciendo esas locuras? ¿Qué me ha dicho el Señor? Son las palabras, el testimonio de los apóstoles. El que Tomás dice, yo no creo. Vienen los apóstoles y le dicen, al Señor hemos visto, el Señor ha resucitado. ¿Lo crees? Y viene Tomás y dice, no creo el testimonio de los apóstoles. Mira, la fe no es creer por creer, es creer lo que está escrito. Por eso es tan importante una relación con este libro. La fe, fíjate, vamos a ver que la fe es ciega, pero la fe no es irracional. La fe no es irracional, la fe es racional. Te lo repito, la fe no es ciega, pero la fe no es irracional. ¿Por qué no es irracional, hermano? Porque entiendo lo que está escrito y porque entiendo, creo. ¿Sabes que es fácil venir y aplicar fe al Mercedes-Benz rojo mate de rines especiales? Es mío, yo lo creo. Es fácil. Pero es difícil creerle a Jesús cuando dices más bienaventurado dar que recibir. No, ahí ya no creo. Pero eso es fe. Es creer lo que dice las escrituras. Dice, ama a tus enemigos porque haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Bueno, Señor, yo te creo, entonces yo voy a perdonar y voy a pagar bien por mal. Ahí ya no me gustó. Pero eso es fe. ¿Entiendes esto? O sea, si tú de verdad quieres aplicar fe, es a las palabras de los apóstoles y profetas que tienes ahí en tu mano o en tu teléfono. Es fe en lo que la Biblia dice. Y Tomás dice, no, yo no les creo a los apóstoles, yo no creo el testimonio de los discípulos, yo no creo lo que está escrito. Pero no solo esto, ¿viste cómo termina la frase que dice Tomás allí en el versículo 25? ¿Cuál es la última frase después de la última coma? Lee tu Biblia. ¿Cuál es la última frase después de la última coma? No creeré. Ok. ¿Sabes? Yo te pongo un tercer punto ahí. Él es un discípulo que ya había tomado la decisión de no creer. ¿Sabes cuál es la diferencia en un discípulo incrédulo y un discípulo en los que flaqueamos la fe? Escucha, la incredulidad no es duda. A veces hay duda. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Es que la duda sugiere preguntas y las preguntas buscan respuesta, y si eres honesto, las respuestas se van a encontrar a tus preguntas. Uno puede tener muchas dudas, yo no entiendo un montón de cosas, y entonces uno dice, ¿cómo será esto? Tengo dudas, ¿cómo funcionará esto? Y entonces uno empieza en la búsqueda de respuestas para esas preguntas, y ¿sabes qué? Las encuentras. Eso es duda.
Pero incredulidad es cuando tú dices, no creeré, no creeré. Es cuando has tomado la decisión que para el que no quiere creer, no hay suficiente evidencia. Y Dios te dice y te dice y te confronta y tú dices, no creeré, no creeré. Has tomado la decisión de no creer. Uy, estás en un camino riesgoso de incredulidad. Pero no solo esto, es interesante el siguiente verso allí, el verso 26. Cristo viene y le confronta, el maestro viene y le confronta. Yo quiero que entiendas que Cristo viene y le confronta porque Él tiene que ser un testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. Tomás es uno de los 12. ¿Y cuál es una de las principales funciones de los 12? Dar testimonio de la resurrección de Jesucristo. Él tenía que ser confrontado con la realidad. Ellos tenían que ser los testigos oculares. Ellos tenían que ver. Ellos tenían que ver. Sígueme. Ellos tenían que ver a Cristo resucitado para ser testigos oculares, poder escribir lo que escribieron y nosotros creemos sin ver porque tenemos el testimonio de ellos. ¿Sí me sigues? Entonces Jesús sí lo va a confrontar, va a aparecer a él 8 días después, verso 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, ahí en ese aposento. Ya habían alquilado una iglesia, no sé, ¿verdad? Y con ellos ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús, porque Jesús aparece donde se congregan los discípulos. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. ¿Sabes un elemento que Jesús necesita decirles en ese momento? ¿Ya les había dicho paz a vosotros? Sí, 8 días antes, en 2 ocasiones les había dicho paz a vosotros. ¿Por qué tiene que volverles a decir paz a vosotros? ¿Sabes por qué? Porque Tomás no había experimentado su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Escúchame, escúchame. ¿Sabes cuándo es difícil creerle al Señor? Cuando te metes en la incredulidad. Cuando no tienes paz. Cuando estás en medio de un problema y no tienes una relación con Dios. No tienes una relación con Dios. ¿De dónde viene la paz? Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 dice que no por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego delante del Señor con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Cuando tú no tienes esa paz, cuando tú no tienes esa relación con Dios, estás en medio del problema, no sabes qué hacer, estás tomando decisiones y no le crees al Señor, no le crees porque no hay paz. En medio de ese conflicto tus pensamientos se desordenan y no hay paz. Y cuando no hay paz, tu fe flaquea y estás encaminado a la incredulidad. Busca la paz de Dios. Jesús lo primero que hace 8 días después es decirle a Tomás, Tomás, paz a vosotros. Calmado. Experimente esta paz de Dios, porque si no, no puede creer. Y luego ves allí, yo te pongo, que es un discípulo que no había experimentado su paz, pero luego recibe un regaño por el último punto, porque el deseo de Dios es que no seamos incrédulos, sino creyentes. Mira lo que sucede allí en el versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Ahora piensa lo que había sucedido. Tomás había dicho, si yo no pongo mi dedo en las señales de los clavos y si yo no me meto mi mano ahí en el costado, no creeré. Y entonces Jesús le había escuchado, sin haber estado allí, Jesús le había escuchado y le dice, venga, venga, hágale, ponga el dedo. Es una confrontación directa. Ahora, ¿lo hace Tomás? Yo te propongo que no. Tomás está estupefacto, pasmado, ido en la presencia de Cristo. No, Tomás no lo toca. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que no lo toca? Por lo que Jesús le dijo. Ahí en el versículo 29, Jesús le dijo, porque me has tocado. ¿Así le dice? Porque me has visto, Tomás, creíste. Él ni siquiera tuvo que tocarlo, solo con verlo le creyó. Y él está ahí y le dice, hágale, ponga sus dedos, aquí están las marcas de los clavos. Aquí está el costado, ponga su mano. Y Tomás está ido. Tomás está admirado, está viéndole. Y entonces viene el regaño de Cristo. Allí en el versículo 27, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métala en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Sabes? Creo
que a través de los años, si tú tienes muchos años de caminar con Cristo, has oído definiciones de discípulo y cómo deberíamos de llamarnos, cristianos, discípulos, evangélicos, cómo debería de ser el término. Y entonces, de alguna manera, tratando de dar respuesta a esto, le hemos dado mucho peso a la palabra discípulo. Hemos dicho, no, creyente pues cualquiera, pero discípulo el que se compromete. Discípulo de Cristo solo que, pero ¿sabes que en la Biblia es todo lo contrario? Discípulo cualquiera. Juan 6:66, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y no siguieron a Jesús. Discípulo cualquiera. ¿Sabes cuál es el término de honor que deberíamos tener nosotros los cristianos? Creyentes. Viene Jesús resucitado y le dice a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Es que ¿sabes lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 6? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes qué debería de caracterizarnos a nosotros los cristianos, los discípulos? No ser incrédulos, sino creyentes. Así deberíamos de anhelar ser llamados creyentes. Somos creyentes. ¿Sabes por qué somos creyentes? Porque le creemos. Porque le creemos. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Estás en alguno de estos procesos? Tú no has entendido que no congregarte. Y fíjate, tú sabes, tú nos conoces. No se trata de fiscalizar o no fiscalizar. O no nos interesa. Pero te estoy mostrando lo que el texto nos muestra acerca de la incredulidad. Ten cuidado. ¿Has perdido el costo de no congregarte fielmente? Porque la bendición sucede aquí, con 3, con 4, con 10 o con 100. O sea, Cristo aparece aquí en medio de 2 o más congregados en su nombre. Viene la paz de Dios y la obra del Espíritu Santo. ¿Entiendes esto? La palabra de Dios es expuesta y Dios hace su obra. Pero ¿estás tú en alguno de estos procesos? ¿Te cuesta congregarte? Yo quiero desafiarte esta mañana. Congrégate, porque esto te puede llevar en un camino de incredulidad y ya no creerle al Señor. Estás en un proceso en el cual no crees el testimonio de los discípulos, no tomas la palabra y la crees. ¿Sabes que somos eclépticos para seleccionar lo que queremos creer? Esto sí le creo al Señor. Te prosperaré y te bendeciré y haré amén, amén, Señor. Ahí lo toman, ¿verdad? Pero luego tienes otra serie de mandatos donde dice, esposa, sujétate a tu marido. No amén a eso, Señor. No amén. Esposo, ama a tu mujer sacrificialmente. No, así tampoco. Así ya no creo. ¿Somos eclépticos en esto? ¿No crees el testimonio? ¿Estás en algún proceso donde Dios te ha dicho claramente en el testimonio de los apóstoles y profetas algo y tú no le quieres creer? Pero por otro lado, mira, has tomado la decisión, no, yo no quiero creer eso. No creeré. Cuidado, porque mira, es riesgoso llegar a la incredulidad. Es riesgoso. ¿Estás experimentando la paz de Dios? Cuando estás afanado, lo primero que buscas es a Dios y su paz. Y entonces eres capaz de creerle. Mira, hermano, no seamos incrédulos. Este es el mandato de Dios, sino creyente. Qué desafío, qué desafío. La incredulidad, yo te puse ahí, ¿verdad? La incredulidad, un riesgo inminente. Todos tenemos el riesgo de ser incrédulos. Hay un pasaje en Hebreos capítulo 3, verso 12, que quiero dejártelo ahí. ¿Sabes? Por eso nos cuidamos. ¿Sabes de qué debemos cuidarnos unos a otros? Animarnos unos a otros. Debemos cuidarnos a no ser incrédulos. ¿Sabes a qué debemos animarnos unos a otros? A creerle al Señor. Esta debería ser una frase entre nosotros. Créele a Dios. Créele. Dice la Biblia ahí en Hebreos capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, o velen, o cuídense, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La iglesia deberíamos de ser hermanos que estamos cuidándonos para que no haya un corazón de incredulidad que se aparte del Dios vivo y que ya no le crea al Señor, sino al contrario, dice el siguiente verso, antes exhortaos o anímense los unos a los otros cada día,
Por eso, fíjate, si alguien deja de congregarse de manera consistente, deberíamos de coger el teléfono y llamarle. Tú sabes que yo lo hago constantemente con muchos. Yo sé que Alex lo hace con muchos, pero debería ser una práctica entre nosotros. No porque una silla está vacía, ahora tú entiendes, es porque el corazón malo de incredulidad no puede apartar del Dios vivo. Es acá donde nos animamos unos a otros. Y entonces dice, no, anímense cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuidado con la incredulidad. Debemos tenerle miedo a no creerle al Señor. ¿Hay más fe en tu vida que el año pasado o hay menos fe? ¿O te has estancado en tu fe? Ahora piénsalo en la práctica. ¿Le crees más al Señor? Pero ¿qué le vas a creer si no entiendes, si no escudriñas? Entonces, ¿has estado en la palabra y le crees al Señor? Es que mira, creer es una muestra de confianza hacia una persona. ¿Estás de acuerdo? Yo le creo a Dios por quien Él es. Eso es fe. Es una muestra de confianza hacia la persona. Yo recuerdo una época, yo tuve que andar mucho en taxi. Al inicio, tú sabes que vamos a cumplir 3 años el otro mes de estar acá y 3 años como iglesia. El aniversario, quiero recordarte. ¿Sí? El aniversario. ¿Cuándo es el aniversario? 8, 9 y 10 de septiembre. ¿Sí? Dile a tu tía que no cumpla años esa fecha, ¿verdad? Ya te dije, ¿sí? O lo que sea, y tienes que estar acá. Yo te animo a que seas parte. El aniversario, hago ese paréntesis. Ya vamos a cumplir 3 años de estar acá. Y el primer año, los primeros meses, todo el mundo que íbamos conociendo nos decía, tenga cuidado con los taxistas. Si hay algún hermano amado taxista acá, regenerado por el Espíritu Santo, amén, ¿verdad? Qué bendición. Pero los taxistas son un gremio complicadito, ¿verdad? Puede ser un gremio complicado. Y entonces le oyen a uno el acento y uno todavía no sabe cómo manejar su acento acá. Y entonces de una dicen, este es extranjero. Entonces tengan cuidado con él. Y de repente uno va en el taxi. Y yo recuerdo ir en un taxi acá y es un problema de confianza, es un problema de creer en la persona. De repente uno conoce como las vías principales en ese momento, han pasado los meses, uno sabe para dónde lo llevan más o menos, pero de repente un taxista se desvió y comenzó a meterse en unos barrios que yo dije, Dios mío, ¿para dónde me lleva este tipo? Y yo estaba ahí como, inmediatamente íbamos platicando con mi esposa, ¿verdad? Íbamos platicando con Caro y de repente nos callamos los dos. Y estábamos ahí, ¿verdad? Como, y entonces empieza el taxista y empieza a meterse y nosotros, Dios mío. Y uno empieza a ver las esquinitas para ver por dónde anda más o menos, ¿verdad? Los rotulitos verdes en las esquinas. Vamos por tal calle, sí, vamos al norte o al sur, ¿cómo vamos, verdad? Y entonces estábamos en eso cuando de repente el taxista vuelve a ver y me dice, no se preocupe, me dice. Lo estoy llevando a donde necesita ir, pero estoy evitando un trancón. O sea, le estoy ahorrando mucho tiempo. Y sabes que ahí es una cuestión de confianza. O le crees o no le crees. O sea, ahí no hay más. Y yo dije, bueno, le creo. O sea, ¿qué vas a hacer? Le creo. Y comenzamos a platicar con Caro. Pues sí, y entonces. Y efectivamente, evitó un trancón tremendo y nos llevó a donde íbamos. Ni recuerdo a dónde íbamos. ¿Sabes que eso es con Dios? Cristo dice, esta es la mejor manera de vivir. Y tú dices, ¿le creo o no le creo a Él? Quiero que entiendas que es una cuestión de confianza a la persona. ¿Le creo o no le creo a Él? Mira, es más bienaventurado dar que recibir. Tienes que perdonar en esta situación. Pasa por alto la ofensa. Eso es lo que debes de hacer. Aquí lo que debes de hacer es, y uno dice, ¿le creo o no le creo? Es exactamente igual. Eso es fe. Y si tú y yo no estamos en el ambiente correcto para promover la fe, estamos en un camino de incredulidad y eso es riesgoso. Tomás dice, yo no creeré. Pero lo bueno es que luego de esta experiencia, fíjate, yo te pongo ahí, ¿verdad? Incredulidad, un riesgo inminente. Vemos que la fe es una riqueza inmerecida. Jesús abre un mundo de fe a Tomás, que es el mismo mundo de fe que tenemos nosotros. Mira cómo termina nuestro texto allí. Luego dijo Tomás, verso 27, para tener el contexto. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Y otra vez ahora vamos a ver cómo luce un discípulo que tiene fe.
Mira el verso 28, y entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y Dios mío. ¿Sabes? Quiero mostrarte tres cosas. ¿Cómo luce una persona de fe? ¿Tienes fe? ¿Estás creciendo en tu fe? ¿Cómo luce una persona de fe? En primer lugar, una persona de fe, bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Es un discípulo que se somete al señorío de Cristo. Y yo te pongo ahí, te planteo. Tomás no dijo que Cristo era Dios y Señor. Piénsalo, sígueme. Él no dijo, wow, tú eres Señor y Dios. No dijo esto. No fue una comprensión racional solamente. Él no solo comprendió de manera teórica que Cristo era Señor y Dios. ¿Qué fue lo que dijo él? Señor mío y Dios mío. Él experimentó de manera personal el señorío de nuestro Dios. Tú eres mi Señor. Ahora lo que tú digas, yo lo obedezco. ¿Sabes cómo luce un discípulo que tiene fe? Se somete al señorío de Cristo y dice, tú eres mi Señor. Como dijo el salmista, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Yo voy a seguir lo que tú digas. Es una decisión que domina el resto de decisiones. Yo sigo a mi Señor. Tú eres el Señor, yo soy el súbdito. Tú eres el amo, yo soy el esclavo. Ahora yo te sigo en lo que tú digas. Es una decisión. No son varias decisiones, es una decisión. Señor mío y Dios mío. Por cierto, si tú eres de los que te han confrontado, dice, en la Biblia no dice que Jesús es Dios. Aquí tienes un pasaje que lo dice claramente. Señor mío y Dios mío. Jesús es Dios. Y entonces está allí Tomás y lo hace su Señor y su Dios. Sabes, un discípulo empieza a tener fe cuando en su caminar él dice, Él es mi Señor, yo le hago caso. Yo le hago caso. Ahora ves que la fe dista mucho a lo que a veces hemos tratado de entender como fe. Yo voy a ser sano, Dios me va a sanar de esta enfermedad. Dios puede sanarte de esa enfermedad. Yo le creo, de acuerdo, esa es parte de la fe. Pero ves que la fe es mucho más que esto. Es Señor mío y Dios mío. Lo que tú digas, Señor. ¿Tú dices que no debo de dar dinero corrupto en este negocio? No lo hago. Porque es mejor un puño lleno con justicia que dos puños llenos con injusticia. Entonces no lo voy a hacer. Tú dices, me paró un policía un día de estos. Me paró un policía porque yo hice una curva mala, equivocada. Hice un cruce a la derecha que era para tomar la 80, la calle 80. Entonces iba sobre una calle ahí, sobre una carrera, y entonces hice un cruce a la derecha y había un carril especial para cruzar a la derecha. No lo vi. Entonces yo hice un cruce a la derecha. Entonces me para el policía. Y entonces yo dije, ay, aquí sí, ni modo. Y entonces me bajo. Y tú sabes cómo puede ser la policía colombiana. Igual, ¿verdad? Si hay algún policía aquí regenerado por el Espíritu Santo, amén, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno. Pero no siempre es así. Entonces paro, me pide mis documentos, entonces le doy todos los documentos. Le doy todos los documentos y me dice, usted hizo un giro allá equivocado. Ah, ¿de verdad? Le dije yo. De verdad no me había dado cuenta que había una calzada, una calzada especial para cruzar. Ah, sí, ya la vi, le digo, tiene razón. Yo hice un cruce equivocado. Y entonces me dice, aquí toca comparendo. Y yo le digo, bueno, sí, señor oficial, toca comparendo. Porque yo hice algo incorrecto allá. Y entonces se queda el oficial así. Pero aquí le van a inmovilizar el carro, me dijo. Mentira, no es posible. Pero tú sabes a qué iba él. Aquí le van a inmovilizar el carro. Yo iba con mi familia ahí. Y entonces yo le digo, bueno, si eso es lo que la ley dicta, es lo que tenemos que hacer. Ni modo, señor oficial. Y se empieza a desesperar, ¿verdad? Y me dice, no, pero veamos cómo nos colaboramos para poder yo ver cómo le quitamos, o sea, va de afán. Y yo le digo, sí, voy de afán, pero ¿y qué voy a hacer? Yo hice un cruce incorrecto, yo debo pagar las consecuencias, señor oficial, así que aquí estoy. Pero el que anda poniendo los comparendos se va a tardar 2 horas, Bueno, 2 horas vamos a estar aquí, señor oficial. 2 horas vamos a estar acá. Pero no me dijo que va de afán. Pues sí, voy de afán, pero ¿y qué vamos a hacer? Yo hice un cruce incorrecto. Entonces vamos a estar acá las 2 horas que sean necesarias. Y después le van a inmovilizar el carro y los patios y tiene razón. Le digo, es terrible eso. Pero ¿y qué voy a hacer? Yo hice un cruce incorrecto, yo estoy listo aquí para pagar las consecuencias. Y entonces me dice el oficial, ¿verdad?
Pero veamos cómo me colabora. Bueno, si usted me quiere colaborar, colabóreme. Y entonces me dice, no, pero hasta que no pudo más, dos oficiales, ¿verdad? Y yo los llamaba por nombre y todo, no te voy a decir el nombre porque este país es chiquito, ¿verdad? No vaya a ser. Y entonces me dice, ¿y no anda algo de efectivo ahí? Pues va, para que podamos arreglar. Así, directo, ¿verdad? Y entonces yo le digo, no ando efectivo que te pueda dar. No ando efectivo que te pueda dar. Pero aquí va a estar 2 horas. Yo ya le dije, sí, yo entiendo. Aquí voy a estar 2 horas y me van a inmovilizar el carro y me van a poner un comparendo. Yo entiendo. Y me dice, ¿y usted a qué se dedica aquí? Me dice, yo soy pastor. Y le hace, ok. Tome sus documentos, que le vaya bien, me dice. Que le vaya bien, que aquí no logré nada. Y entonces me fui. ¿Por qué te estoy contando? Te estoy contando esto, ¿sabes? Porque es fácil tener fe cuando yo quiero que mi hija se sane. Señor, yo te creo que mi hija puede ser sana. Sí, eso es fácil tener fe porque es un deseo del corazón. ¿Sabes cuándo no es fácil tener fe? Cuando Dios dice, yo estoy contigo cuando hago lo correcto. Pero un policía corrupto puede inmovilizarte el carro, ponerte un comparendo exagerado y llevárselo, ok. Que lo haga, pero lo correcto es lo correcto. Eso es fe. Pero cuán difícil es tener fe cuando vas a salir perdiendo. ¿Me entiendes? Eso es fe, es creerle al Señor lo que Él ha dicho y vivir de acuerdo a esto y confiar que Dios es Dios. Esa fe es la que Tomás viene y dice, Señor mío y Dios mío, lo que tú digas yo lo obedezco, yo ahora te creo, lo que digas lo obedezco. Ese tipo de fe, y que yo sé que muchos podrían contar su testimonio acá, cómo se han perdido negocios por no dar dinero corrupto, cómo han perdido ganancias por tener que dar la barbaridad de impuestos que se pagan en este país, los empresarios acá. Muchos acá podrían hablar de sus propias historias de corrupción en la policía y cómo han sufrido las consecuencias. Pero eso es la fe que este país necesita, la verdadera fe que le dice al Señor, Señor mío y Dios mío, de verdad te creo. Pero en segundo lugar, lo que vemos en Tomás, fíjate, es que es un discípulo que no está limitado ahora por lo que se ve. Ya no lo limita solamente lo que ve. Ahora puede ver lo que no se ve. ¿Viste ahí lo que dijo Jesús? En el verso 29 Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los discípulos, ¿verdad? Los que no vieron y creyeron. Yo quiero que entiendas que la fe y la vista son contrarias. Yo te he explicado, te dije, la fe es ciega porque no vemos. ¿Por qué creo en un Jesús que no veo? Porque creo en un cielo que no veo. Porque le creo a la persona. Porque creo el testimonio que ha sido dado acerca del cielo y de Jesús y de Dios que no vemos. ¿Entiendes? La fe y la vista son contrarias. Entonces la fe es ciega, pero no es irracional. No es una fe boba, no es una fe no pensada. Es una fe que toma el testimonio, lo entiende, lo toma para su propia vida y entonces lo cree. Y porque cree en esto, actúa de acuerdo a lo que cree. Es una fe racional. Ahora, es ciega. Es creerle a la persona, es creerle al taxista de que más adelante vamos a salir por la Boyacá. Y yo no lo he visto. No sé si vamos a salir por la Boyacá, pero le creo. Entonces Dios dice, hace esto y va a salir bien. Yo no sé si va a salir bien, pero le creo a Él. ¿Entiendes? Por eso es contraria a la vista. La fe y la vista no siempre se ve. Pero ¿sabes qué es lo precioso de esto? Lo precioso entonces es que nos da apertura a un mundo inmenso de posibilidades que no se ven. Porque, ¿estás de acuerdo conmigo? Que mucho no se ve. O sea, piénsalo, si solo viviéramos por lo que se ve, seríamos bien limitados. Pero hay muchísimo que no se ve. La electricidad no la ves. ¿Ves el efecto de la electricidad? Muchos, yo te he dicho que le ponen fe a un plástico que va a pagar sus cuentas. Entonces van con la tarjeta de débito y dicen, en el nombre de Jesús que pase esa cosa, ¿verdad? Y es una transacción que no entiendes, ni siquiera entiendes de dónde viaja el datáfono, a qué servidores, a qué, cómo funciona. No entiendes, no lo ves, pero lo crees. Simplemente crees. Crees en los átomos. Jamás has visto uno. Uno cree en lo que no ve. Entonces Jesús dice, abran su mundo de posibilidades a un mundo que no se ve. El cielo es un mundo que no se ve, lo eterno no se ve. Dice la Biblia ahí en Hebreos 11:27 que esa es la manera en que podemos sostenernos en este mundo. Esa es la manera en que podemos batallar en este mundo.
Moisés dice que por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del faraón, del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Sabes que en medio de tu lucha, en medio de tu batalla, en medio de tu conflicto, en medio de tus problemas, puedes sostenerte viendo al invisible, viendo a Cristo, que Él está allí contigo, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, no temeré lo que puede hacer el hombre, porque Él dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tú puedes estar parado allí en medio de tu conflicto, en medio de la injusticia de tu trabajo y ver al invisible. Y esto te sostiene. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. ¡Qué bendición! Porque te abre un mundo de posibilidades que antes no tenías. Es esa la fe. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, ahorita no estamos con Él. Y entonces pone un paréntesis, de los pocos paréntesis en la Biblia, porque por fe andamos, no por vista. Andamos por fe. Creemos que hay un cielo que no hemos visto. Creemos que hay un rey de reyes al que no hemos visto. Creemos que un día estaremos con Él en un lugar que no hemos visto. Qué bendición, porque te abre un mundo de posibilidades. Bienaventurados, felices, dichosos los que creyeron y no vieron, porque nos abre un mundo de posibilidades. Confiamos y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo, presentes al Señor. ¿Sabes que así es como creemos en Cristo? Pedro dice, yo los bendigo a ustedes, dice Pedro, porque ustedes lograron creerle a un Cristo que no han visto. Yo lo vi, dice Pedro, yo soy testigo ocular, pero ustedes no. Primera de Pedro capítulo 1 verso 8 dice, a Jesucristo, dice el verso anterior, a quien amáis sin haberle visto. ¿Sabes qué es la realidad nuestra? Amamos a nuestro Cristo a quien no hemos visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Sabes que bienaventurados los que creyeron y no vieron? Es una bendición a nosotros, porque podemos amar a Cristo a quien no hemos visto, porque podemos alegrarnos de estar en su presencia sin que ahorita le veamos, aunque ahora no le veáis. Qué bendición. Podemos sostenernos viendo al invisible. Mira, hermano, y lo último que vemos es que Juan termina diciendo, miren, es que ustedes tienen que creerle a Cristo. Yo he escrito este libro para que ustedes le crean. Yo te he dicho, si tú has estado siguiendo el estudio del Evangelio de Juan, hemos ido a este pasaje que vamos a leer muchas veces, explicándote el propósito del libro. Verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. El capítulo 21, el último verso dice, yo creo que los libros no cabrían en el mundo si yo escribiera todo lo que hizo Jesús. Pero estas pocas señales, dice el verso 31, están escritas para que creáis. ¿De dónde viene la fe? De este libro, de las cosas que están escritas. Y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sabes qué es lo precioso? Es un discípulo que estudia, entiende y aplica fe a las palabras que están escritas en este libro. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres crecer en tu fe? Métete al testimonio de los apóstoles y profetas. Métete a la Biblia, de verdad, porque estas se han escrito para que creáis. Para que creáis. Yo te pregunto de nuevo, ¿incrédulo o creyente? ¿Hay más fe en ti que antes o menos fe? ¿Qué estás haciendo para crecer en tu fe? ¿Has entendido que es someterte al señorío de Cristo y confiar en Él? Es confiar en la persona. ¿Has entendido que no estás limitado a lo que se ve? Que hay un mundo que no se ve, al cual ahora está abierta la posibilidad para ti por la fe. ¿Has entendido que debes estudiar, entender y aplicar fe a lo que entiendes en las Escrituras? Porque éstas se han escrito para que creamos. ¿Estás en ese proceso de crecimiento de tu fe? ¿O estás en un proceso de incredulidad? Es que la fe es creerle a la persona
lo que Él ha dicho. Es como uno de mis hijos. Fuimos a un parque de diversiones esta semana. Estuvimos en un parque de diversiones y viene mi hijo y estaba haciendo una fila y había, pero yo no sé, 100 chinos ahí adelante de él, ¿verdad? Y estaba con mi hija, mi hijo y mi hija estaban ahí haciendo fila, con cara de decepción, ¿verdad? La gran fila, así como... pero eran unos chicos que eran de un colegio y entonces de repente dice la maestra, ya no hay tiempo, vámonos, dice, sí, tenemos que irnos. Entonces esos 100 chinos se fueron toditos, toditos se fueron. Y ellos se quedaron como confundidos. Estaban así como, ¿qué pasó? Y entonces ya venían ellos de regreso también. Y yo les dije, ¿qué pasa? Y entonces me dice mi hijo, es que no sirve el juego mecánico, no sirve. Y yo le digo, ¿por qué dice que no sirve? Todos venían diciendo, ay, vámonos, ya no sirve, esto no sirve. Venían diciendo los otros chicos, ¿verdad? Y entonces él les creyó y dice, no, pues no sirve. Entonces, como no sirve, vámonos a otro más, lo que hice fila aquí. Hijo, sí sirve. No, todos dijeron que no sirve, entonces no. Hijo, sí sirve, sí sirve. Haz la fila. No, si todos dijeron que no servía, entonces ya no sirve, yo no sé ni por qué. Lo cojo de los hombros y le digo, hijo, créeme, sí sirve. Ellos están yendo porque la maestra los está llamando. Entonces, sí sirve. Vaya a hacer la fila. Sí, papi. Y sale corriendo, ¿verdad? Y sirve. Se metieron y hicieron el juego y eran los únicos dos en todo el juego, ¿verdad? Después de tener 100 chinos enfrente. ¿Sabes que a veces el Señor tiene que hacer eso con nosotros? Hijo, créeme, sí sirve. Lo que te estoy diciendo es real. No, todo el mundo dice que no y que no funciona. Y la verdad es que yo no sé. ¿Y por qué se fueron todos, papá? Entonces, sí sirve. Créeme. Esto es la fe. La fe es cuando Jesús toma a Tomás y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Y ese es mi anhelo. Mi anhelo es que todos acá podamos venir a esa convicción. Sí sirve. Lo que Cristo dice es real. Señor mío, Dios mío, lo que tú digas es cierto. Y estas cosas se han escrito para que le creamos. Para que le creamos. Yo quiero desafiar tu fe. Yo quisiera tener esa inyección de fe para poder inyectártela y que tú y yo le creamos al Señor. Pero no puedo. Es una decisión tuya. Es una obra del Espíritu Santo en tu vida. Ya no seas incrédulo, sino creyente.